Comenzamos con Mateo capítulo 1 versículo 1, que nos dice, el siguiente es un registro de los antepasados de Jesús el Mesías, descendiente de David y de Abraham. Aquí vemos que Jesús es el cumplimiento de las dos grandes promesas del Antiguo Testamento. Al ser llamado hijo de David, se le presenta como el rey prometido. Al ser llamado hijo de Abraham, se le conecta con la simiente que traería bendición a todas las naciones. Dios prometió a Abraham que su descendencia bendeciría a las naciones, como se nos relata en Génesis capítulo 22 versículo 18. A David, le prometió un reino eterno, tal como se nos dice en 2 de Samuel capítulo 7 versículo 12 a 13. Mateo, entonces, coloca a Jesús en la cúspide de estas dos líneas proféticas. Continuamos con Mateo capítulo 1 versículo 2, que nos dice, Abraham fue el padre de Isaac. Isaac fue el padre de Jacob. Jacob fue el padre de Judá y de sus hermanos. Aquí vemos que Dios elige soberanamente la línea mesiánica, no Ismael, sino Isaac, no Esaú, sino Jacob, no Rubén, sino Judá. La genealogía comienza mostrando que la promesa avanza no por mérito humano, sino por la elección divina. En Génesis 21, vemos que Isaac es el hijo de la promesa. En Génesis capítulo 25 versículo 23, Dios elige a Jacob antes de nacer. Y en Génesis capítulo 49 versículo 10, se nos dice que el cetro no se apartará de Judá. Avanzamos a Mateo capítulo 1 versículo 3, que nos dice, Judá fue el padre de Fers y de Sara, la madre fue Tamar. Fers fue el padre de Esrom. Esrom fue el padre de Ram. Tamar representa una historia quebrada y escandalosa. Sin embargo, Dios no oculta esta parte del linaje. Su presencia enseña que el plan de Dios continúa aún en medio del pecado humano. En Génesis 38, encontramos la historia completa de Judá y Tamar. Y en Romanos capítulo 5 versículo 20, se nos recuerda que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Seguimos con Mateo capítulo 1 versículo 5, que nos dice, Salmón fue el padre de Buz, su madre fue Rahab. Buz fue el padre de Obed, su madre fue Ruth. Obed fue el padre de Isai. Rahab y Ruth son extranjeras, una cananea y una moabita. Ambas entran en la línea del Mesías por fe, no por origen. La genealogía anticipa que Cristo será Salvador para todas las naciones. En Josué 2, Rahab muestra fe en el Dios de Israel. En el libro de Ruth, vemos a una extranjera integrada por gracia. Y en Isaías capítulo 49 versículo 6, se nos dice que el Mesías sería luz para las naciones. Continuamos con Mateo capítulo 1 versículo 6, que nos dice, Isai fue el padre del rey David. David fue el padre de Salomón, su madre fue Betsabé, la viuda de Urías. Mateo menciona a Betsabé indirectamente, la viuda de Urías, para recordar el pecado de David, adulterio y asesinato. El Mesías viene a través de una historia marcada por pecado, disciplina y restauración. En 2 Samuel 11 a 12, encontramos el pecado de David y su arrepentimiento. Y en el Salmo 51, encontramos la confesión de David. Avanzamos a Mateo capítulo 1 versículo 7 a 10, que nos dice, Salomón fue el padre de Roboam. Roboam fue el padre de Abías. Abías fue el padre de Asá. Asá fue el padre de Josafat. Josafat fue el padre de Jehoram. Jehoram fue el padre de Usías. Usías fue el padre de Jotam. Jotam fue el padre de Acaz. Acaz fue el padre de Ezequías. Ezequías fue el padre de Manasés. Manasés fue el padre de Amós. Amós fue el padre de Josías. Esta sección incluye reyes fieles y reyes perversos. Algunos llevaron a Israel a idolatría profunda, otros reformaron la nación. La genealogía muestra que ni la maldad de hombres, ni la inestabilidad política, pudo frenar el plan de Dios. En 1 a 2 Reyes y 1 a 2 Crónicas, encontramos historias detalladas de estos reyes. Y en Isaías capítulo 9 versículos 6 a 7, se nos dice que el Rey perfecto vendrá para gobernar eternamente. Seguimos con Mateo capítulo 1 versículo 11, que nos dice, Josías fue el padre de Joaquín y de sus hermanos, quienes nacieron en el tiempo del destierro a Babilonia. El exilio fue el punto más bajo de Israel. Sin templo, sin rey, sin libertad. Parecía que la promesa a David había sido anulada. Sin embargo, Dios preservó la línea mesiánica incluso en juicio. En 2 Reyes 25, encontramos la caída de Jerusalén. En Jeremías capítulo 29 versículo 10, Dios promete restauración después del exilio. Y vemos que la línea de Cristo sigue intacta incluso en la oscuridad. Avanzamos a Mateo capítulo 1 versículo 12 a 15, que nos dice, luego del destierro a Babilonia, Joaquín fue el padre de Salatiel. Salatiel fue el padre de Zorobabel. Zorobabel fue el padre de Abiud. Abiud fue el padre de Eliakim. Eliakim fue el padre de Azor. Azor fue el padre de Sadoc. Sadoc fue el padre de Akim. Akim fue el padre de Eliud. Eliud fue el padre de Eleazar. Eleazar fue el padre de Matán.
Matán fue el padre de Jacob. Son generaciones sin profetas, sin milagros visibles, sin grandes historias. Aunque silenciosa, esta etapa demuestra que Dios obra en lo ordinario. Mientras el mundo cambia, Dios mantiene viva la línea del Mesías. En Esdras 3 y Hageo 1 a 2, encontramos a Zorobabel y la restauración post-exílica. Y en el Salmo capítulo 121 versículo 4, se nos dice que Dios no duerme ni se cansa de guardar a su pueblo. Continuamos con Mateo capítulo 1 versículo 16, que nos dice, Jacob fue el padre de José, esposo de María. María dio a luz a Jesús, quien es llamado el Mesías. Mateo rompe la cadena el padre de para aclarar que José es padre legal, pero no biológico. Jesús es concebido milagrosamente por el Espíritu Santo, recibiendo la línea real por adopción legal y la naturaleza divina por obra de Dios. En Isaías capítulo 7 versículo 14, se nos dice que la Virgen concebirá. En Lucas capítulo 1 versículo 35, se nos dice que el Espíritu Santo vendrá sobre María. Así, Jesús es verdadero hombre y verdadero Dios. Finalizamos con Mateo capítulo 1 versículo 17, que nos dice, todos los que aparecen en la lista abarcan 14 generaciones desde Abraham hasta David, 14 desde David hasta el destierro a Babilonia, y 14 desde el destierro a Babilonia hasta el Mesías. La genealogía está organizada para mostrar que toda la historia converge en Cristo. 3 etapas. Ascenso, Abraham a David, declive, David al exilio, y restauración, exilio al Mesías. El número 14 corresponde al valor numérico del nombre David, subrayando al rey prometido. La genealogía muestra que Dios usa a personas imperfectas, extranjeras y pecadores. Muestra la mezcla real de fidelidad e infidelidad humana. Muestra la preservación de la promesa incluso en tiempos de crisis. Muestra la obra silenciosa de Dios en generaciones ocultas. Muestra la unión de lo divino y lo humano en el nacimiento de Jesús. La lista entera converge en una sola persona, Jesús, el Mesías. Ahora, reflexionemos con algunas preguntas. ¿Qué nos enseña esta genealogía sobre la fidelidad de Dios a lo largo del tiempo? ¿Cómo nos anima a saber que Dios usa personas imperfectas para cumplir sus planes? ¿En qué momento de nuestra vida hemos sentido que Dios trabaja en silencio, como en las generaciones desconocidas? ¿Por qué es importante para nosotros que Jesús realmente provenga de la línea de Abraham y de David? ¿Qué aspecto de esta genealogía nos ayuda a confiar más en Dios hoy? La historia detrás del nacimiento de Jesús muestra que Dios nunca deja de obrar, incluso cuando no lo vemos, y que su gracia siempre alcanza a quienes le buscan.